Capítulo 4 parte 2. Cambio de escena. Horas más tarde, ambos estaban sentados dentro de un cuarto medio derrumbado, en la planta superior del edificio abandonado. Un pequeño fuego improvisado les daba calor. Xian compartía galletas secas mientras vigilaba las esquinas del lugar. El ambiente era tranquilo, casi acogedor. Shifar miró a Xian, guardó silencio por unos segundos, mirando la palma de su mano como si intentara encontrar en ella alguna pista. Luego la cerró con fuerza. Mis padres fueron los primeros en verlo. Cuando era más pequeño o mucho más pequeño. Su voz bajó aún más, y sus ojos ya no miraban a Xian, sino a algún punto difuso más allá del humo y las ruinas. Me obligaban a usarlo. Cada vez que me hería, o cuando alguien en el barrio se rompía una pierna, o una fiebre no bajaba, me arrastraban hasta ellos. Me hacían tocar sus heridas. A veces funcionaba. A veces no. Pero cuando sí, cobraban por ello. Xian sintió un nudo en la garganta. ¿Te explotaban? Shifar asintió sin mirarlo. No me dejaban descansar. No entendía lo que hacía, solo obedecía. Al principio pensé que era algo bueno. Estaba ayudando. Pero cada vez que lo usaba, me sentía peor. Drenado. Como si una parte de mí desapareciera. Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. Había una mezcla de rabia y tristeza en su mirada. Una noche, cuando no quise seguir haciéndolo, me encerraron. Me golpearon. Dijeron que no tenía derecho a negarme, que no debía haber nacido y que al menos debería retribuirles la carga que era. Shifar tragó saliva, y por primera vez su voz tembló. Xian ya no hablaba. Solo escuchaba, conteniendo la respiración. Mientras lo miraba con tristeza. No sé qué pasó después de que me encerraran. Solo recuerdo la habitación llenándose de luz. Verde, como antes. Pero no era curativa. No esa vez. Era más caliente. Más densa. Todo empezó a arder. Los gritos de mis padres. Y después el silencio. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cerró los ojos por unos segundos, apretándolos como si quisiera borrar las imágenes que lo asaltaban. Cuando desperté no quedaba nada. La casa estaba destruida. Ellos, titubeó, ellos no estaban, al menos enteros. Xian lo miró con temor mientras Shifar se encogía de hombros ante su expresión. Desde entonces he estado huyendo. Nadie sabe. Solo mis padres lo sabían y ahora tú, dijo, alzando la mirada hacia Xian con una mezcla de advertencia y vulnerabilidad. Xian bajó la cabeza. El miedo aún lo rodeaba, pero ahora era distinto. No era miedo de Shifar sino del poder que cargaba, del peso invisible que debía llevar solo. No voy a decir nada, dijo al fin, con voz decidida. Te lo juro. Shifar lo observó por un momento más, intentando leer su sinceridad. Luego asintió. Lo agradezco, Xian, ¿cierto? Sí. No tienes idea de lo que es esto, vivir con algo que no entiendes. Cada vez que lo uso, no sé si voy a salvar a alguien o matarlo sin querer. Pero salvaste a esa chica, dijo Xian, mirando al joven. Le diste otra oportunidad. Shifar dejó escapar un suspiro cansado. Y me quitó semanas de energía. Esto me está matando poco a poco. No hay manual, no hay reglas. Solo pasa cuando quiero. ¿Nunca has intentado entrenarlo? ¿Buscar a alguien que te ayude? ¿Y decirle a quién? Espetó Shifar, amargamente. Me tratarían como un fenómeno y el gobierno de mi país me secuestraría y es muy probable que me hagan una disección. Xian frunció el ceño, pero comprendía el punto. Supongo que sí. No puedo confiar en nadie. Por eso vivo escondido. Cambio de lugar cada vez que alguien empieza a sospechar. Me alimento de sobras. Duermo donde puedo. Shifar se rió, pero sin humor. ¿Una vida de milagros, eh? Xian recordó cómo había llamado a Shifar e hizo una mueca. El silencio volvió, roto solo por el viento que arrastraba polvo y cenizas a su alrededor. Bueno, al menos ahora no estás solo, dijo Xian, rompiendo la tensión con una voz más suave. Puedo ayudarte. Shifar lo miró con recelo. ¿Por qué? No lo sé, respondió el niño, encogiéndose de hombros. Tal vez porque también estoy solo. Tal vez porque no creo que seas un monstruo. Shifar lo observó durante unos segundos. Después, sin decir nada, se dejó caer sentado al lado de una columna caída. Tú no deberías haber visto esto, la única razón por la que aún sigo contigo es porque nadie te creerá, murmuró, más para sí que para Xian. Es posible, contestó él. Pero no te delataré. Palabra de Xian, dijo mientras levantaba su mano al aire. Shifar sonrió, apenas. Por primera vez, su rostro no era solo una máscara de cansancio y desesperación.
Había algo más. Un atisbo de calma. Tal vez incluso de esperanza. Entonces supongo que no estaría mal tener algo de compañía. Xian asintió felizmente y procedió a sentarse en el suelo, cruzando las piernas como si fuera lo más natural del mundo, estar en medio de un campo de ruinas con un chico capaz de realizar milagros. ¿Y ahora qué? Preguntó. Shifar se encogió de hombros. No tengo idea. Xian hizo una pokefase mientras lo miraba. Ambos rieron, aunque fuera solo un poco. Y así, entre ruinas, silencios y secretos compartidos, comenzaba una alianza inesperada. Frágil. Improbable. Pero real. Las semanas que siguieron a su encuentro fueron extrañas, pero en cierta forma reconfortantes para ambos. Aunque no lo admitieran en voz alta, Xian y Shifar se acostumbraron el uno al otro. El edificio al sur del paso elevado, varias casas de campo abandonado tras los primeros bombardeos, se convirtió en su refugio improvisado. Y así comenzó mi rutina con Shifar. Dijo mentalmente Xian. Durante el día, salía a recorrer los alrededores. Parte del tiempo buscaba entre casas abandonadas, mercados destruidos y viejos dispensarios. Pero su fuente más constante de comida era otra. Se ofrecía como ayudante a un pequeño grupo de rescatistas de la Cruz Roja que operaban en la zona. No formaba parte oficial del equipo, era solo un niño de 12 años, pero ellos le daban algo de comida y agua extra si les avisaba sobre gente atrapada o herida en los edificios que exploraba. Xian, ágil y rápido, era útil en esas misiones. Mientras no robes ni te metas en problemas, le advirtió un voluntario una vez, seguirás recibiendo tus latas y tus galletas. Y así lo hacía. Regresaba al refugio con botellas, paquetes sellados y pan seco. Shifar nunca preguntaba de dónde sacaba todo. Tampoco parecía interesado en interactuar con nadie que no fuera Xian. Por las noches, compartíamos nuestros hallazgos, encendiendo pequeñas fogatas con madera rota y papeles de libros viejos. A pesar de su edad, Xian se comportaba como alguien mayor, acostumbrado a la desconfianza y al peligro. Pero con Shifar bajaba la guardia. A veces yo le contaba historias de mi vida antes del caos, cuando tenía una familia, una cama con sábanas limpias y un videojuego que nunca había terminado. Shifar no contaba mucho. Solo hablaba cuando Xian insistía demasiado. ¿Cómo descubrieron tus padres sobre tus poderes? ¿Cómo lo hicieron?, preguntó una noche, con los ojos fijos en el fuego. Shifar se quedó en silencio por varios segundos. Luego asintió lentamente. No recuerdo mucho, pero... yo los sanaba cuando se enfermaban, cuando se cortaban, cuando bebían demasiado. Pero un día mi madre me vio curando un moretón en la pierna de mi padre cuando había regresado de una pelea de bar. Mi madre se asustó y me agarró de los brazos y me hizo confesar todo. No valió la pena, ¿verdad? Curarlos. Dijo mientras hacía una expresión sombría. Shifar no respondió. Solo desvió la mirada, apretando los puños. Esa fue la última vez que Xian tocó ese tema. Pero la semilla ya estaba plantada. Cada vez que Shifar dormía, sudando por el esfuerzo de haber curado una herida o tras haberse forzado a contener su habilidad durante una emergencia, Xian observaba en silencio. Sabía que lo que había visto aquel primer día no era solo raro. Era extraordinario. Y sabía también que nadie más en el mundo parecía tener ese don. Nadie que él conociera, al menos. Poco a poco, Xian comenzó a grabar. Usaba su viejo teléfono, uno que mantenía apagado casi todo el tiempo para ahorrar batería. Lo encendía en los momentos adecuados, escondido detrás de un escritorio o desde una rendija en la pared. Grababa cuando Shifar curaba a animales heridos, o cuando su cuerpo brillaba brevemente durante sus pesadillas nocturnas. Incluso logró grabar cuando Shifar sanó su propia pierna después de una caída. Y fue más allá. Una madrugada, mientras Shifar dormía profundamente, Xian se acercó con una pequeña jeringa que había encontrado en una clínica saqueada. Con sumo cuidado, tomó una muestra de su sangre. Lo hizo varias veces durante las semanas siguientes, guardándolas en frascos pequeños que mantenía enterrados en un rincón del edificio. Le dolía hacerlo. Sentía una punzada de culpa cada vez que mentía, cada vez que sonreía mientras pensaba en sus grabaciones secretas. Pero había algo más fuerte. La certeza de que eso que tenía en sus manos podía ser importante. Vital. Podía cambiar el mundo. O salvarlo. Y también estaba el miedo. ¿Y si Shifar perdía el control algún día? ¿Y si esa habilidad suya no solo servía para curar? ¿Y si un día se despertaba y decidía usarla de otra forma? Fue después de una de esas noches tensas, cuando el ambiente ya comenzaba a sentirse pesado entre ellos, que la separación ocurrió. Shifar estaba irritable. Dormía poco y comía menos.
Su cuerpo se debilitaba y sus ojos mostraban un cansancio que iba más allá del físico. Estaban sentados en el borde del tejado, mirando las luces lejanas de una patrulla aérea. Tienes que irte, Xian, dijo de pronto, sin mirarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Estás mejor sin mí. No soy seguro. Pero. No quiero lastimarte. Xian apretó los dientes. Quería discutir, gritarle que no era justo. Que él había estado a su lado, que lo había ayudado a sobrevivir. Que no podía simplemente echarlo ahora. Pero algo en la mirada de Shifar lo detuvo. No era desprecio. Era miedo. Miedo a sí mismo. ¿Te vas a quedar aquí? Preguntó finalmente, con voz apagada. No lo sé. Pero tú, ya no puedes quedarte conmigo. Xian no dijo nada más. Reunió sus cosas, pocas pertenencias empaquetadas en una mochila vieja, y bajó por las escaleras en ruinas. Pero antes de salir, miró una vez más hacia la habitación donde Shifar dormía, ignorante de todo lo que Xian sabía. De todo lo que había tomado. Días después, había salido de la zona afectada por los bombardeos de guerra y tomó un autobús con destino a una zona de refugiados. Xian revisó los vídeos una y otra vez. Cada uno mostraba lo imposible. La carne regenerándose, la sangre deteniéndose, el brillo antinatural que emergía de las manos de Shifar. Tocó los frascos ocultos en el fondo de su mochila. Estaban seguros. Por ahora, no sabía qué haría con todo eso. No aún. Pero en lo profundo, sabía que había cruzado una línea. Que lo que había hecho no tenía marcha atrás. Y, aún así, no podía dejar de pensar. Algún día, alguien tendrá que saberlo. Lo que es. Lo que puede hacer. Y él, Xian, tenía las pruebas. Sea como sea, murmuró entre dientes, yo también lograré hacer eso. Si yo lo hubiera hecho antes, papá aún estaría con vida. La expresión del muchacho se tornó sombría mientras sus ojos se dilataban, contrastando con su rostro aún juvenil. Y así fue. Maté a muchos. Imagen fugaz. Un desierto bajo un sol insoportable. Xian, ya convertido en un joven con el uniforme militar recién adquirido, vacía el cargador de su fusil sobre un grupo de insurgentes. No titubea. El polvo se tiñe de rojo. Otra imagen. Un camión blindado volcado en llamas. Xian arrastra a un superior herido solo para meterle una jeringa con morfina contaminada. El hombre muere entre espasmos. Si te atraviesas en el camino, mueres. Ascendí rápidamente aplastando a otros. Imagen fugaz. Una sala de tortura improvisada. Un hombre de edad avanzada, con decoraciones militares colgando de su pecho, atado sobre una camilla metálica. Xian lo golpea sin parar, sin ira, solo cálculo. Dime lo que sabes del protocolo Génesis. Nunca te lo darán, escupe el viejo. Entonces tampoco te daré descanso. Esa era la forma más fácil. La violencia era un idioma que el mundo entendía perfectamente. Pero Xian hablaba otros. Uno de ellos era el lenguaje de la ambición. Y para eso, aprendió a mentir mejor que nadie. Prometió milagros que aún no comprendía. Usó los frascos con la sangre de Shifar como ofrenda, como fetiche sagrado, mostrándolos en cámaras de vacío a científicos, militares, inversores de países en conflicto. Imagen fugaz. Una conferencia clandestina en un búnker en Ginebra. Xian frente a una proyección. Una célula de Shifar dividiéndose, mutando, resistiendo ácido y fuego. Esto es el principio. La evolución no espera. ¿Ustedes sí? Otra imagen. Una sala de juntas con las ventanas cubiertas. Hombres trajeados, mujeres con tablets, todos en silencio mientras Xian camina entre ellos. Poder. Eso es lo que quieren. Ya no tendrán que nacer con él, ni luchar por falso poder, como el dinero y la mera influencia. Lo fabricaremos y ustedes podrían ser dioses. Y así, comenzaron a llegar los recursos. Dinero. Personas. Laboratorios móviles. Acceso a prisiones secretas. Archivos clasificados. Pero ningún intento dio resultado. Un mal comienzo. Un joven con 3 inyecciones en el cuello grita mientras su piel se ennegrece. Convulsiona y su columna se parte en 2. Candidato fallido, anota un asistente. Xian observa. No importa. Aprenderemos de su muerte. Otro intento. Una mujer embarazada. Se inyecta a sí misma. El feto se mueve demasiado. Gime. Rompe el útero. La madre muere. El bebé no sobrevive. ¿Qué buscábamos? Regeneración espontánea, Xian. Pero era incompatible. Otro fracaso. Un niño huérfano. 11 años. Le implantan una médula alterada. Desarrolla púas óseas, pero también tumores. Muere en 3 días. Falló el control inmunológico. Un doctor limpia la sangre.
Reemplacen la médula antes de que se enfríe, dice Xian, sin pestañear. Así ascendía. Se ve a Xian conversando con un hombre estadounidense en un yate privado. ¿Esto es como los X-Men? Bromea. Xian sonríe. No. Esto es real. Brindan. Sellan contratos. Otra imagen. Un general chino lo recibe en una base secreta. Nuestro país lleva siglos buscando la supremacía genética. ¿Tú dices que lo tienes? Xian extiende una muestra. No la tengo aún. Pero ya todos creen que sí. Una fachada. Un emblema corporativo girando en 3D. Genexis Global, ahora tengo fachada. Ahora tengo legitimidad, susurra Xian. ¿Y resultados? Pregunta una mujer desde la sombra. ¿Qué crees que significa fase de prueba? Responde. Más sujetos. Una familia entera, traída ilegalmente desde África. Nadie sabe de su existencia. Les inyectan la muestra. La madre muere. El padre enloquece. El niño desaparece. ¿Dónde está el niño? Pregunta Xian. Silencio. Encuéntrenlo. Si sobrevivió será la clave. Los fracasos aumentaban. Pero también el control de Xian. Imagen fugaz. Una torre de servidores. Miles de datos de ADN, patrones celulares, pruebas biológicas. Xian observa los algoritmos correr. Un asistente se acerca. Nada se repite. Las mutaciones de Shifar no siguen patrón genético alguno. ¿Y si no es genético? Dice Xian. ¿Cómo que no? ¿Y si es otra cosa? Pero no lo dice en voz alta. No aún. Y aún así, fingía el control. Más inversionistas. Más soldados. Más cuerpos. Un laboratorio iluminado en rojo. 3 cuerpos en una mesa. Xian camina. ¿Qué pasó esta vez? La médula reaccionó como si tuviera conciencia. Rechazó el cuerpo desde dentro. Como un parásito. O un dios. Un descanso. En el techo de un edificio. Xian con una copa en mano. Mira la ciudad. Todos estos millones, esperando su salvación. Un asesor le responde. ¿Y tú, aún buscas la tuya? Él no responde. Un destello débil de éxito. Una niña de 8 años. Vive tras recibir una microdosis. Su cabello brilla. Pero no habla. Solo dibuja círculos. Xian la observa a través del vidrio. Algo dentro de ti, despertó. Y entonces, el recuerdo más nítido. Shifar. Dormido. Vulnerable. Poderoso. Xian apretando los frascos en su mochila. Todo comenzó contigo. Y si tengo que destruir 1000 cuerpos más para entenderte lo haré. Y entre todo el ascenso, Kaori. Una niña sucia en un callejón, con cabello amarillo sucio, con los pies descalzos y los ojos demasiado grandes para su edad. ¿Estás sola? ¿No lo estás tú también? Tenía 5 años. No lloraba. Solo temblaba. Xian le dio un trozo de pan. Ella no preguntó de dónde venía la sangre en su ropa. La llevó consigo. Contra el juicio de todos. ¿Vas a venderla? No. Voy a enseñarle. Kaori aprendió rápido. Imagen. Ella sentada sobre una mesa metálica, rodeada de libros. Él le explica genética con manzanas podridas. Ella contesta con preguntas que incomodan a doctores adultos. Pasaron años así. Ella creció entre tubos de ensayo y mentiras piadosas. ¿Por qué tienen que estar amarrados? ¿Por qué no entienden su propósito? La niña aprendía. Pero también miraba. Kaori curando a un ratón con una aguja en la mano. Se ve a Kaori cerrando los ojos mientras alguien grita en la habitación de al lado. Cumplió 15. Hizo su primer experimento. Y lo lloró durante 3 días. No debimos hacerlo. Debimos hacerlo antes, dijo Xian. Pero algo cambió. Kaori dejó de hablar durante semanas. Revisaba los expedientes. Veía los vídeos de Shifar. Y una noche lo dijo, sin emoción. Van a ganar. No los humanos. Ellos. Xian no respondió. Él lo sabía también. Mutantes. Metamorfos. Posthumanos. Como Shifar. Inevitable. Imparables. ¿Vamos a convertirnos en ellos? No. Vamos a usarlos. Kaori ya no lo miraba igual. Si tú lo dices. Susurró la joven. Hasta que una mañana, todo terminó. Un disparo. Su laboratorio, bañado en rojo. Un arma en el suelo, aún humeante. Una carta escrita con tinta corrida. Lo intenté. Pero tú no quieres salvar el mundo. Solo quieres ser su amo. Perdóname. No quiero ser parte de lo que viene. El nuevo amanecer ya no nos pertenece y una línea final, temblorosa. Xian no lloró. Quemó la carta. En su oficina mientras mandaba a sus oficiales a darle un entierro costoso. Pero a veces, al dormir, la ve. Kaori sentada en el viejo sofá de cuero, leyendo en voz alta, sus pies colgando sin tocar el suelo.
El laboratorio, sin sangre, sin gritos. Solo luz cálida y su risa. Pero solo a veces. Porque la realidad es otra. Y él eligió el camino que no tiene regreso. Todo ese esfuerzo en vano, no quería volver a sentirme tan impotente, quería ser poderoso como tú. Y entonces, lo atrapé. Shifar. Un hombre ya. Silencioso. Firme. Había sobrevivido solo, oculto por años. Un fantasma entre ciudades y ruinas. Pero todos los fantasmas dejan huellas. Imagen fugaz. Una explosión de luz verdosa en un hospital clandestino, se ve a un hombre corriendo mientras sus manos brillan de un tono esmeralda. Al encontrarlo decidí seguirlo sin descanso. Drones. Satélites. Espías. Una emboscada en las afueras de Dalian. Lo rodearon de noche, en la lluvia. Shifar no corrió. Se quedó quieto. Lo miró directamente. Sabía que vendrías. Algún día lo harías. No eres el primero. Pero sí el peor. Lo capturaron con armas especiales. Aislantes de energía. Inyecciones neutralizantes. Una jaula viva lo contenía. Xian lo observaba como si estuviera frente a una reliquia. Tu existencia es un error, pero uno muy útil. Lo llevaron a un complejo subterráneo. Camillas frías. Cámaras térmicas. Mediciones por hora. Xian lo analizaba como a una pieza de un rompecabezas imposible. Tu sangre rechaza todos los virus. Tus células no mueren. ¿Cómo lo haces? Shifar respondió, con voz baja, cansada. No lo hago. Solo soy. Xian, ¿recuerdas? Xian no lo entendía. O no quería. Entonces voy a ser como tú. Voy a ser más como tú. Shifar se estremeció. Un atisbo de furia atravesó su rostro. No sabes lo que haces, gritó mientras unos soldados lo arrastraban a una celda. Pero Xian ya había cruzado demasiado. Extrajo tejidos. Replicó proteínas. Intentó síntesis. Con este poder, podemos rehacer a la especie humana, dar el siguiente paso, la mayoría de la humanidad podría salvarse. Gritó Xian extasiado. Te equivocas, con este poder, dijo Shifar, destruirás al resto de ella. Pasaron semanas. Días sin fin. Silencio. Frialdad. Humillación. Una noche, tras varios experimentos dolorosos, Shifar pidió ver el cielo. Solo una última vez. Xian se lo negó. Ya no eres un hombre. Eres una fórmula. Shifar lo miró con desesperanza. Y entonces, llegó el final. Una fuga de gas. Intencional. Códigos anulados. Puertas selladas. Shifar caminó por el laboratorio en silencio. Encendió los tanques de combustible. Abrió las válvulas. Se sentó en medio de todo. Y encendió la chispa. Fuego. Ruido. Desintegración. Las cámaras lo captaron todo. Shifar mirando al ente con tristeza, no con odio. Que mi muerte valga más que mi cuerpo, lo lamento Xian, yo no puedo permitir que le hagas esto a más gente. Y entonces, se convirtió en cenizas. Xian llegó tarde. Solo encontró un cráter carbonizado, y la palabra fin escrita con sangre sobre una pared. Pero por las noches, sigue viendo su rostro. En el humo de sus sueños. En el reflejo del fuego. Y en lo más profundo, aún no puede decidir si odia a Shifar o si lo envidia. Fin de flashback. El suelo bajo Xian raspaba su piel, áspero y frío. Detrás de él, un helicóptero derribado ardía en llamas voraces, vomitando humo negro hacia el cielo gris. El crepitar del fuego y el crujir del metal retorcido llenaban el aire, pero todo parecía lejano, como el eco de un sueño roto. Xian yacía en el suelo, la sangre seca pegada a sus manos, el cuerpo agotado y dolido. Sus ojos estaban vidriosos, pero ardían con una rabia que no se extinguiría. Maldita sea, susurró entre dientes, escupiendo al polvo. Busqué el poder. Busqué la clave para replicar lo imposible. Para crear una legión de elegidos. Para moldear el futuro a mi voluntad. Su voz se quebró, la frustración destilándose en cada palabra. Prometí poderes, fuerza, inmortalidad, a los que tenían influencia, a los que tenían dinero. Les vendí una visión. Un nuevo orden, un dominio incontestable. Pero todo fue una mentira. Xian apretó los puños, clavándolos en la tierra, como si pudieran retener algo invisible. Los experimentos fallaron. Los sujetos se desintegraron. La sangre no reaccionó como esperaba. El brillo, la regeneración, todo eso solo está en ellos. No en mí. Ni en nadie más. Miró el cielo cubierto de cenizas, vacío y sin esperanza. Me convertí en un farsante. Un traidor a mi propia ambición. La ciencia me dio la espalda. La naturaleza no se deja dominar. La voz de Xian se volvió amarga, casi un susurro. Los que confiaron en mí, ahora me buscan para culparme. Para aplastarme. Una carcajada seca escapó de sus labios.
Y yo, aquí tirado, con este desastre detrás, con un sueño muerto quemándose junto a ese helicóptero. El fuego comenzó a acercarse lentamente, el calor mordiendo su piel, anunciando el final. En sus últimos instantes, una imagen apareció en su mente. Kaori Chitose, la niña huérfana que una vez crió, que creyó en un mundo mejor, y que con lágrimas en sus ojos le había dicho: este mundo ya no es para nosotros, Xian. No para los que nacen sin poder, sin mutación. Los mutantes dominarán el futuro. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Xian cerró los ojos y dejó que esas palabras se hundieran en su alma. Tal vez. No, ella tenía razón. Este mundo ya no será nuestro sino de gente como Tushifar. Y de forma consecuente recordó las sonrisas de padre y madre, mientras jugaban en un campo de trigo. Su respiración se volvió lenta, cada vez más débil. El calor subió hasta consumirlo por completo. Si hay un más allá, un infierno o lo que sea. Al menos quiero verlos una última vez. Déjame verlos una vez más, por favor, Dios, si me escuchas, por favor. Y con un último suspiro, Xian se rindió. El mundo que intentó controlar, el poder que quiso replicar, lo dejó caer, enterrado bajo las llamas de su propio fracaso. El helicóptero ardía, y con él, el sueño de un hombre que quiso desafiar la naturaleza y perdió. La vista se aleja mientras se enfoca el rostro lleno de resignación del hombre en las comisuras de sus ojos. En las comisuras de sus ojos aparecen leves destellos de lo que parecen ser lágrimas. Mientras que una columna interminable de humo negro se extiende hacia el cielo y detrás de esa escena se aprecia el sol ocultándose en el horizonte. Los últimos destellos de una era, y el posible comienzo de otra. La escena se pone en negro.